7:42 de la mañana, vamos a comenzar con nuestro recorrido informativo con un tema de gran interés y con una población o un grupo de profesionales que en este momento siempre lo son, pero en este momento con muchísima mayor razón, y es el de los profesionales de salud. Desde la alcaldía de Medellín recientemente surgió una versión según la cual los profesionales de salud estarían escaseando en la ciudad. Y pues bueno, desde la Asociación Médica de Antioquia también surgieron voces rebatiendo esa afirmación. Voces que dicen que no están escaseando los profesionales, sino que incluso todo lo contrario, se los ha despedido. Y también se ha puesto el dedo sobre la llaga en el tema de la contratación. Para hablar sobre ese tema crucial en estos días, tenemos en la línea al doctor Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica de Antioquia, ASMEDAS. A él le damos la bienvenida. Como siempre, un gusto tenerlo por estos micrófonos. Doctor Reyes, ¿cómo le va? Juan Andrés, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Saludo muy especial a la Rectoría de la Universidad de Antioquia, a la dirección de la emisora y a ustedes en particular ahí en la emisora y en el máster. Gracias por la invitación. Doctor, yo quiero que usted le cuente a quienes nos están escuchando cuál es ese panorama entonces de los profesionales de la salud en el departamento de Antioquia. Decía usted y decían ustedes desde ASMEDAS que no hay ninguna escasez, a pesar de lo que se decía desde la alcaldía de la ciudad de Medellín, pero además nuevamente se señalaba ese tema de la contratación en este momento tan complicado, cuando los números están creciendo y se necesita pan caliente, pues, el servicio de los profesionales de la salud. ¿Cuál es el panorama que ustedes conocen desde la Asociación Médica de Antioquia? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta no solamente al gobernador y al alcalde de la ciudad de Medellín, sino al presidente de la República, a todos los gobernadores y a todos los alcaldes del país. Hemos puesto un eslogan que es Colombia un hospital. ¿Qué significa eso de Colombia un hospital? Que si en alguna parte del país falta recursos de salud, médicos, enfermeras, pues se utilice en la otra parte, en lo que falta, donde sobre, en otras partes del país. Seguramente de hecho, pues hay una mala distribución del recurso humano en salud en el país. Hay ciudades donde está concentrado el recurso humano más que otras, o poblaciones donde el recurso humano está mucho más concentrado. Sobre eso pues hay una discusión, puesto que los datos no coinciden, la información es una información muy poco transparente en cuanto a lo del recurso humano. Ahora, eso en términos normales, en situaciones normales. Ahora, en situaciones de pandemia, pues la situación se agrava, porque hay zonas del país con mayor y con menor desarrollo. Entonces, lo del hospital, en Colombia un hospital tiene ese sentido, que si falta recurso humano en una parte del país se utilice, o incluso en el departamento correspondiente. Si a una institución le falta recursos de salud, pues otra institución se puede hacer uso de ese recurso de salud con esa institución. ¿Cuál es la condición y cuál es la garantía que debe tener eso? El tipo de contrato. No es aceptable los contratos basura, es decir, contratos a través de terceros, contratos sin garantías laborales y sin garantías prestacionales. El año pasado le habíamos hecho una propuesta al gobierno nacional de que hiciera una planta, digámoslo así, nacional de recursos humanos, que dependiera y fuera paga directamente con recursos del Ministerio de Salud y con recursos del fondo que se creó, porque en alguna parte del país, si había problemas financieros, pues se pagara de ahí de ese fondo. Eso no se hizo, simplemente se expidió un decreto dándole posibilidades a las secretarías de salud de que utilizaran el mecanismo de los supernumerarios.
en ninguna parte del país se hizo, y lo que se utilizan son contratos a través de terceros, falsas cooperativas, falsos sindicatos, para politiquería. Eso es lo que nos preocupa a nosotros y que no compartimos. Lo otro, lo del señor alcalde específicamente de la ciudad de Medellín, absolutamente contradictorio e incoherente. ¿Cómo que llevan a una propuesta por parte de la doctora Marta Castrillón a la Junta Directiva de Metrosalud de despedir 430 trabajadores? Esa fue la propuesta que inicialmente llevó la doctora Castrillón y que logramos desbaratársela casi en su totalidad. Y yo casi en su totalidad porque despidieron no los 430 trabajadores, sino que despidieron 100 trabajadores. ¿Y cuáles trabajadores despidieron? Los que hoy el alcalde está convocando a través de la Secretaría de Salud, diciendo que faltan médicos generales, enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería. Entonces sí llamamos la atención a la coherencia y a tener claro la situación. Es posible que falten, en el caso concreto de Antioquia, específicamente de Antioquia, no sabemos del país porque no tenemos, digamos, la base de datos intensivistas, específicamente. Pero sobre los intensivistas hay un mecanismo ya acordado a nivel nacional y acordado a nivel regional, incluso con la Asociación de Intensivistas y de Médicos de Medicina Crítica, que suscriben el documento que le mandamos al presidente de la República. ¿En qué sentido? Es un mecanismo que se llama mecanismo PRAS para asistir a las unidades de cuidados intensivos. Es decir, si en las unidades de cuidados intensivos faltan intensivistas, eso le pueden reemplazar, ya deben haber tenido el adiestramiento obviamente, con los anestesiólogos. Una vez agotados los anestesiólogos, se echa mano de los cirujanos generales. Una vez agotados los cirujanos generales, se echa mano de los médicos generales especialistas en cuidado crítico. Posteriormente se echa mano de los internistas e incluso a los cirujanos plásticos que supuestamente deben tener entrenamiento en unidades de cuidados intensivos o estar permanentemente en contacto de unidades de cuidados intensivos. Y esa es la lógica de la alerta roja hospitalaria. Alerta roja hospitalaria para descongestionar las unidades de cuidados intensivos y el personal que está dedicado a cirugías selectivas, mamas, nalgas, narices, en el caso de los cirujanos plásticos, para que hagan las veces de los quirófanos de intensivistas. Ese mecanismo se está utilizando. La IPS universitaria, entiendo yo, lo está utilizando, y el Hospital Pablo Tobón Uribe también, entiendo yo, que está utilizando ese mecanismo de rotación de especialistas. Pero insistimos en el tipo de contratación, Juan Andrés. Doctor Reyes, para quienes de pronto no lo tienen muy claro, usted habló de contratos basura y habló de esa forma de contratación pues tan polémica y tan problemática, que no se da solo en el sector de la salud, sino que es una problemática general de la contratación en el país. Usted habló de esos contratos basura. ¿Cuáles son esas condiciones en las que los profesionales de la salud, cuáles son, digamos, que esas características de esa contratación que los hace que fácilmente se les puede atribuir ese nombre como contratos basura? Bueno, esos contratos a través de terceros, es una forma de intermediación y tercerización laboral. Nosotros sufríamos ese fenómeno en la clínica León 13, recuerda usted, IPS universitaria, donde prácticamente todo el personal estaba contratado a través de terceros, de falsos sindicatos, cooperativas, falsas cooperativas, asociaciones, falsas asociaciones, terceros. En la IPS nosotros logramos, con este rector y con la doctora Marta Ramírez, laboralizar al personal, es decir, entregar el contrato a término indefinido en la mayoría de ellos, no solamente a los médicos, sino progresivamente a todo al personal. En el contrato con todas las garantías laborales, ya sea los que establece el Código Sustantivo del Trabajo
o los que establece la ley del empleado público, en caso de los de las veces, de los hospitales. Pero no es la mayoría, y reconocido incluso en el último informe de la Procuraduría General de la Nación, el 70% que coincide casi totalmente con nuestra investigación, el 70% de los profesionales, de los médicos y demás profesionales de la salud, de los hospitales públicos del departamento de Antioquia, del departamento de Antioquia, son contratados a través de intermediarios, a través de terceros, incluso con sindicatos que ni siquiera, o aparecen como sindicatos que ni siquiera son del departamento de Antioquia, sino que son de otras partes del país manejados por grupos políticos, por politiqueros. Eso es lo que nosotros pedimos, que sean contratos con todas las garantías legales, con todas las garantías prestacionales, sino lo que está sucediendo hoy en el departamento de Antioquia. Le nombro, por ejemplo, un caso cerquita: Hospital General de Medellín, Hospital Mental de Antioquia, Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, Hospital de Itagüí, Hospital de Caldas, Hospital de Caucasia, que son hospitales de orden departamental, donde la contratación es a través de intermediarios y tercerizadores, que es lo que nosotros denominamos contratos basura, ya que ni siquiera tienen derecho a vacaciones, cotizan por debajo de la seguridad social, sin prestaciones sociales, sin horario definido y lo demás. Es decir, no es una contratación digna. Sobre eso llevamos la atención, que incluso si se va a traer algunos especialistas muy puntuales, una vez insisto yo, agotado el recurso de Antioquia, se haga a través de una contratación digna, porque la gente está cansada ya de esos contratos basura. Incluso, doctor, en la ciudad de Medellín, hace muy poco se dio el caso en uno de los hospitales pues más reconocidos de la ciudad, de ese proceso de tercerización por parte de una cooperativa de otro departamento que estaba contratando profesionales de otro país en unas pésimas condiciones, aprovechando justamente esas condiciones en las que llegaban esos profesionales. ¿Tiene usted noticia reciente de casos como eso? Vea, por ejemplo, no sé si ustedes oyeron la noticia del fallecimiento del doctor Oscar Pastrana. Oscar Pastrana fue un anestesiólogo que trabajó en Caucasia, que trabajó aquí en Medellín y que se desplazó a la ciudad de Bogotá, que sufría las consecuencias de los contratos basuras y que hizo las denuncias correspondientes en Fiscalía, en Procuraduría, en Contraloría, sobre lo que está sucediendo en Caucasia con los famosos contratos basura o a través de intermediarios de los negociados que allí se dan. Aquí, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia, hubo un sindicato de esos, de Santander, creo que hay, y todavía creo que está en Caucasia, el mismo sindicato que es de Santander, sí, de Ucrania específicamente, que hace tercerización e intermediación laboral y hacen negociados. Lo que nos está diciendo el informe, la última circular 07 de este año de la Procuraduría General de la Nación, del Procurador Fernando Carrillo, es que esos contratos que yo llamo basura son una infamia, que son completamente ilegales, que violan el Código Sustantivo del Trabajo, violan la ley del empleado público, violan los acuerdos internacionales de OIT sobre el trabajo digno. Pero a pesar de eso, instituciones como el Hospital General de Medellín, instituciones como Metrosalud, aquí cerquita, utilizan esos contratos basura que ya está definido, tanto por la Constitución Política del país, sentencias de la Corte Constitucional, leyes de la República, reiteradamente el Procurador lo ha dicho, el Consejo de Estado, los jueces de la República, de que son contratos ilegales. Sin embargo, los gerentes siguen utilizando esa fórmula. Nosotros le vamos a pedir como Asociación Médica de Antioquia, a ASMEDAS, al Procurador General y al Procurador Regional, de que inicie procesos disciplinarios
contra los gerentes y contra los alcaldes y contra los gobernadores y sus juntas directivas de los hospitales que utilicen estos contratos, que yo llamo contratos basura, que inicien esos procesos disciplinarios para poner en cintura a los gerentes, poner en cintura a los alcaldes, a los gobernadores, de que están utilizando un mecanismo que es abiertamente ilegal. Entonces, que se inicien los procesos disciplinarios correspondientes del funcionario que viola la ley. El doctor Germán Reyes Forero, médico cirujano, quien conversa con nosotros acerca de la situación que el personal médico vive en la ciudad de Medellín y en Antioquia, una situación que digamos que se resalta debido a unas versiones que han surgido desde la alcaldía de la ciudad de Medellín, según las cuales en la ciudad y en el departamento estaría escaseando el personal médico. Desde Asmedas, institución, asociación que preside el doctor Reyes, se ha rebatido ese argumento o esa afirmación, y antes se ha hecho un reclamo, todo lo contrario pues de estar escaseando. Hay profesionales, pero además se los está contratando de una manera que no es adecuada, con procesos de tercerización, que es un tema bastante delicado que se da, como dice el doctor Reyes, en Medellín y en otras regiones, en Santa Fe y Antioquia. También les hemos contado precisamente acerca de ese sindicato, de esa cooperativa de Santander en el hospital del municipio, que también fue implicada, como decíamos, en un hospital en La María, en la ciudad de Medellín. Y pues bueno, de estos temas importantísimos en estos días relacionados con el trabajo, pero con la salud pública, conversamos con el doctor Reyes, a quien siempre es un gusto saludar y tener aquí en la emisora cultural Universidad de Antioquia. Doctor Germán Reyes, para nosotros tremendo gusto, muchísimas gracias por estos minutos para la emisora cultural. Andrés, muchas gracias. Ojalá las autoridades competentes, en este caso concreto la Procuraduría General, no se escuche y hagan las investigaciones para que pongan en cintura a aquellos gerentes, a aquellos administradores que utilicen los contratos basura como mecanismo de contratación y que los utilicen para la politiquería. Yo soy frentero y pido al Contralor General de la Nación y pido al Contralor Departamental para que se investiguen estas situaciones de anormalidad, porque están atentando contra los derechos de los trabajadores, de los médicos y de las enfermeras, y contra el derecho a la salud de la población. Y al señor alcalde de la ciudad de Medellín, de que regrese la medida de seguir despidiendo gente de Metrosalud, que la despide de Metrosalud y piensa contratarlo a través de la Secretaría, seguramente mediante el mecanismo de algún tercero amigo. Muchas gracias, Juan Andrés, por la invitación, y un saludo y un abrazo muy especial a la audiencia y a los amigos del Máster. Doctor Reyes, no obstante, le voy a robar un minutico adicional. Usted sabe que estamos conectados a esta hora con las regiones de Antioquia, y desde una de esas regiones que usted mencionó hace unos segundos, nuestra compañera que está allí, Eliana Hernández, tiene una pregunta para usted. Eliana, adelante. Juan Andrés, muchísimas gracias y un gran saludo para el doctor Reyes, y de verdad es un gusto saber de que Caucasia está en el radar precisamente de Asmeda y de las acciones que se quieren hacer precisamente frente a la contratación del personal médico. En varias oportunidades hemos cubierto y hemos puesto las voces de los médicos del personal del Hospital César Uribe Piedrahíta, que precisamente afrontan consecuencias gravísimas en el marco de este tipo de contratación por parte de un sindicato, Sintrasan, que justamente terminó su vinculación laboral, por decirlo así, el pasado 31 de diciembre, y hay una gran incertidumbre sobre este personal médico y sobre todo frente a la situación que vivimos hoy por hoy en la pandemia. Doctor Reyes, la pregunta es, ¿por qué avanzan este tipo de situaciones? ¿Por qué si se ha visibilizado en varios escenarios, y de hecho tenemos conocimiento de encuentros en la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia, no hay intervención, digamos, como efectiva al respecto? Y eso, digamos que destaca particularmente en la situación que actualmente tiene la pandemia en Antioquia y en nuestro país. ¿Qué podemos decir al respecto, doctor Reyes? Sí, el caso de Caucasia es suficientemente conocido, incluso denunciado por el doctor Oscar Pastrana en su momento, y que no conocemos las investigaciones correspondientes. Es un caso de tercerización
e intermediación laboral que denunciaba el doctor Pastrana, oriundo de ese municipio, ahí cerquita de Tarará, creo, sobre la politiquería y la corrupción que generan ese tipo de contratación. Eso está sucediendo en todo el departamento de Antioquia, no solamente en Caucasia. En Caucasia prácticamente la mitad o más del personal es contratado a través de esta forma. La solicitud nuestra es que se restablezcan las plantas de personal. Dicen que inmediatamente las juntas directivas establezcan las plantas de personal y mediante el mecanismo inicial de provisionalidad se desvinculen y posteriormente mediante el mecanismo del mérito que ordena la Constitución Política del país a través de los concursos se vinculen el personal, no solamente médico, sino de enfermería, a todas las empresas sociales del Estado, del departamento de Antioquia. Esa es nuestra propuesta. Sin embargo, como les digo, los gerentes y las juntas directivas de los hospitales siguen utilizando los mecanismos de tercerización e intermediación laboral que, como nosotros decimos, y no solamente nosotros decimos, la Corte Constitucional dice que son ilegales y que atentan contra derechos fundamentales de los trabajadores. Sí, muy complicado el tema de Caucasia, ahí está el foco puesto allí, en eso, y en medio de la pandemia pues se desnudó esa situación de irregularidad. Las acusaciones de Caucasia, como les digo, no sabemos en qué andan las denuncias todas que hizo el doctor Oscar Pastrana, recientemente fallecido en la ciudad de Bogotá. 8:04 de la mañana, el doctor Germán Reyes conversando con nosotros a esta hora. A él de nuevo muchísimas gracias por conversar con nosotros, por estos minutos y por estas ideas para comprender mejor tema fundamental que ese es el de la contratación de un personal que en estos días pues está en la primera línea de batalla. Al doctor Germán Reyes de nuevo muchísimas gracias.